La sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. Esa es una frase célebre, atribuida a Tertuliano, quien la escribió más o menos hacia el año 197 y que hacía referencia precisamente a la persecución que ya sufrían los primeros cristianos en ese entonces. No olvidemos que muchos de ellos eran arrojados a las fieras para que renegaran del Señor. Sin embargo, estos hombres y mujeres no se dejaron vencer. Y lo mejor de todo esto es ver cómo muchas personas aceptaron la fe, se sintieron atraídos a la fe por el testimonio de estos hombres y mujeres mártires. Y muchos de ellos que aceptaron la fe y se convirtieron al Señor por el testimonio de estos mártires, eventualmente ellos también fueron martirizados. A mí siempre me ha impresionado el convencimiento, la convicción, la certeza de estos hombres y mujeres que nunca tuvieron miedo de derramar su sangre por Jesús. Ya Jesús había derramado su sangre por ellos. Ahora a ellos no les importaba derramar su sangre por ese Jesús que ellos estaban siguiendo. Y estoy convencido de que muchos de ellos quizás en ese momento, sometidos a tanto dolor, a tanto sufrimiento como fue el martirio que muchos de ellos sufrieron, seguramente que recordarían las palabras que hoy vamos a escuchar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo del 1 al 4. Estoy convencido de que estas palabras seguramente resonaron en sus oídos, en su corazón, cuando ellos eran sometidos a semejante martirio. Ya Jesús, vamos a escuchar hoy en este Evangelio de San Juan, les había hablado a sus discípulos anteriormente de que los iban a odiar, de que los iban a rechazar, de que los iban a expulsar, tantas cosas. Y ahora Jesús les dice una palabra que es importante que nosotros tengamos esto siempre presente. Hago una pausa para decir algo. De lo que más me impresiona a mí de Jesús es ver siempre la claridad con que Él habló, con que Él le habló a sus discípulos y como también nos habla a cada uno de nosotros. A Jesús nunca le interesó crear falsas expectativas. No, a Jesús siempre le interesó hablarnos con la verdad. ¿Y saben por qué? Porque Él era la verdad. Óyelo bien, Él era la verdad. Por eso siempre habló con la verdad. Y todo lo que Él nos dice es la verdad. Jesús siempre habló con honestidad. Y es en ese contexto de verdad, de honestidad, de claridad, como Jesús les dice estas palabras a sus discípulos, que vuelvo y repito, estoy seguro de que estos hombres y mujeres, estos primeros cristianos, seguramente recordarían muchas veces en medio del martirio que sufrieron. Les digo estas cosas para que no pierdan su fe. Así comienza Jesús. Les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. En mí. A Jesús no le interesa que sus discípulos se sientan desconsolados o desanimados o sobre todo desilusionados de Él. Es por eso que Él les aclara y les dice qué es lo que les va a suceder. Como quien dice, prepárense, porque lo que viene para ustedes no va a ser fácil. Estén preparados, estén listos. Qué importante es cuando a nosotros nos hablan con la verdad. Hay una guerra que estamos escuchando hace ya mucho tiempo, está sucediendo entre Rusia y Ucrania, básicamente la invasión de Rusia a Ucrania. Y muchos de los soldados rusos realmente llegaron a Ucrania engañados. Ellos no sabían que iban a una guerra realmente, ¿no? Lo que les pintaron fue algo muy diferente, como si hubiese sido un desfile militar al cual ellos iban a estar allí invitados y los iban a recibir con aplausos, iban a hacer unas cuantas cosas y luego iban a salir de allí victoriosos, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Lo que no sabían es que se iban a encontrar con una respuesta tan fuerte como la de los ucranianos. ¿Y cuántos soldados, por supuesto ucranianos, pero también rusos, han muerto en esta guerra? Yo imagino muchos de estos soldados que llegaron allí engañados, ¿cómo se sentirían cuando vieron a muchos de sus compañeros tirados en la calle, muertos, muchos carros militares totalmente acabados, prisioneros de guerra? Es decir, qué difícil es cuando te engañan, cuando no te dicen la verdad, cuando no te preparan para lo que tú vas a realizar. Jesús, ¿saben qué hizo? Él preparó a los suyos, como nos prepara a nosotros.
y los preparó para cuando ellos se vieran sometidos a las pruebas, al dolor, a todo lo que venía encima de ellos, ellos no se sintieran decepcionados de Él, no perdieran su confianza en Él. En otras palabras, les dijo estas palabras que vamos a escuchar para que cuando estas cosas sucedieran, ellos no se preguntaran, ¿por qué no nos dijo esto? ¿Por qué no nos habló de esto? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? No, se los dijo para que cuando sucedieran, ellos recordaran sus palabras. Escucha lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Los expulsarán de las sinagogas. Y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. Ahí está. Para que se acuerden de que ya yo les había hablado acerca de esto. Los expulsarán de las sinagogas. No olvidemos que antes de que los cristianos fueran lanzados, a las fieras, fueron perseguidos por las autoridades judías, por la clase religiosa, por los líderes religiosos. Es algo que no podemos olvidar. Cuando Jesús dice los expulsarán de las sinagogas, es más que sacarlos de la sinagoga. Recordemos que la sinagoga era el centro de la vida familiar, social, espiritual, religiosa, de un judío. Por lo tanto, cuando Jesús dice los expulsarán de las sinagogas, es decir, ustedes van a perder todo contacto social, todo contacto familiar, todo contacto religioso. ¿Por qué? Porque los judíos los van a sacar a ustedes, los van a expulsar de sus lugares de encuentro. Sí, al principio del cristianismo hay algo que es importante recordar. Muchos creían que el cristianismo era una forma de judaísmo o era una forma de ser judío. Y esto trajo muchos conflictos con los líderes religiosos judíos, por supuesto. De hecho, cuando el martirio de Santiago, cuando la muerte de Santiago, a causa de Herodes Agripa I, muchos de los líderes judíos se pusieron contentos, claro, porque para ellos el cristianismo era una amenaza. Los primeros en perseguir a los seguidores del camino, como se le llamaba a los cristianos, no olvidemos, fueron los judíos, las autoridades judías. Pablo nos lo va a recordar. Recordemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los primeros cristianos. Y esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Les voy a leer tan solo el comienzo. Dice, mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Todo esto lo hacía Saulo con el respaldo del sumo sacerdote, de las autoridades judías. Ellos eran los que perseguían, por supuesto, en el principio a los creyentes. Pablo, después de su conversión, nos va a decir en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24, un testimonio acerca de lo que le sucedió. Dice, en 5 ocasiones los judíos, no está diciendo los romanos, los judíos, me castigaron con los 39 azotes, 3 veces me apalearon y una me apedrearon. Es que esto es lo que sucedió en el principio del cristianismo. Ahí comenzó la persecución y ya Jesús les está diciendo a ellos, esto es lo que va a pasar con ustedes, los van a expulsar de las sinagogas. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que Jesús nunca les dice, no vayan a las sinagogas. No, Él dice, vayan, pero los van a expulsar. Tengan esto presente. Y por supuesto, luego viene el martirio de tantos creyentes, tantos cristianos en la persecución del Imperio Romano. Pablo, Pedro, que murieron bajo la persecución de Nerón y tantos otros después, Pero la persecución comenzó básicamente desde el principio del cristianismo. Jesús sabía que cuando Él se fuera a su Padre, las cosas no iban a mejorar para sus discípulos. Por el contrario, iban a empeorar, se iban a volver bastante difíciles porque iban a estar expuestos a toda clase de rechazo, de
muerte, a toda clase de expulsiones, sí, odio, tantas cosas que tuvieron que vivir. Pero estos hombres y mujeres, ciertamente, estaban convencidos de que el Señor estaba con ellos. Para ellos quizás la muerte no era una pérdida, por el contrario, para ellos la muerte era una ganancia. Básicamente, para ellos la muerte y morir mártires era una ganancia. Ellos ganaban la vida eterna, pero al mismo tiempo la iglesia ganaba nuevos hijos a través del testimonio de estos hombres y mujeres que inspiraba a otros a creer en el Señor Jesús y a dar su vida después por Él. Qué importante es estas palabras de Jesús, estas palabras que nos recuerdan, ¿no?, que la vida del cristiano siempre está expuesta al rechazo. Escúchame, la vida del cristiano siempre está expuesta al rechazo, al odio, a ser malentendidos por otros, incluso a la misma muerte. Estos primeros cristianos, cuando ellos aceptaron su fe y abrazaron su fe en Cristo Jesús, ellos estaban listos a morir, a ser expulsados, a sufrir toda clase de rechazos, pero a ellos no les importó. A ellos no les importó tener que morir por Jesús. Ellos sabían a qué se atenían. Hoy el Señor nos dice a qué debemos atenernos. Es fácil de pronto para mí o para muchos quizás de pronto predicar siempre a la gente un evangelio de victoria, un evangelio de prosperidad, todo te va a ir bien y siga el Señor Jesús y tu vida siempre va a ser color de rosas, no te preocupes porque no vas a tener ningún problema, las cosas van a ser siempre claras para ti, todo se te va a dar positivamente en todo momento, ya no vas a tener que pasar por sufrimiento, ni por dolor, ni por enfermedad, ni por pruebas, ni tribulaciones, pero eso sería una mentira, eso sería crear expectativas falsas. No, no es así como funciona el evangelio. Jesús hoy nos da a entender que seguirlo a Él tiene un costo y que tenemos que estar preparados. Esto es lo mejor para mí, estar preparados. Cuando yo escucho esta palabra, esto me prepara a mí. Espiritualmente, interiormente me prepara para el momento de la prueba. Eso es lo que el Señor quiere hacer, para cuando esa prueba llegue, recordemos que ya el Señor nos lo había dicho. El Señor te dice que habrá persecuciones, que habrá muerte, que habrá expulsiones, pero también te dice algo mucho más grande todavía, que Él siempre estará contigo, que Él nunca te va a abandonar, que nunca te va a soltar de su mano, que Él siempre te acompañará, que Él estará ahí para curar tus heridas, para sanarte, para levantarte, para ayudarte a seguir adelante. Él siempre estará ahí para darte la luz necesaria para que puedas salir victoriosa, victorioso en medio de cualquier prueba. Él está ahí para darte resurrección y para dejarte saber que con Él todo lo puedes. Ciertamente en la vida, en el caminar con el Señor, estaremos expuestos a grandes pruebas. Pero ya el Señor nos dio una prueba de su infinito amor, de su fidelidad al entregar su vida por cada uno de nosotros. Y es esa certeza de saber que Él siempre está conmigo y que siempre me respaldará, lo que me da a mí la fuerza, el convencimiento de seguir siempre adelante, caminando con el Señor. No temas en la vida, no temas, no tengas miedo, porque el Señor está contigo. Y con Él eres más que vencedora, eres más que vencedor. Que Dios te anime a través de su palabra, el Señor te fortalezca en tu espíritu y te dé hoy valor para que sigas perseverando en tu fe, aunque te expulsen de la sinagoga o aunque te lleven al martirio. El Señor, Él es el Señor de la vida y en Él la vida siempre se impone a la muerte. Que el Señor te dé victoria, te dé vida y te acompañe siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional
que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.